לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a la sección llamada El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy tenemos un título así pomposo, diría, y me has prometido que es muy divertido, que es muy ameno, que son los aspectos gramaticales de los nombres. Cuéntanos porque esto despierta mucha curiosidad. Efectivamente, Jorge, resulta ser que los nombres tienen obviamente una construcción gramatical. La gran mayoría de los nombres hebreos están construidos con dos sílabas y están formados, digamos, de una combinación que los expertos en la materia indican que es discontinua de una raíz, generalmente con 3 consonantes. Los nombres personales se forman en estructuras bastante similares, ya sea con 1, 2 o 3 sílabas. El hebreo distingue entre los dos géneros, masculino y femenino, y no hay nombres en formas neutrales. Los nombres bíblicos empleados en estas épocas actuales, digamos, son los nombres bisilábicos, 2 sílabas en general, a donde los nombres de hombre, por ejemplo, son Adam, Matán o Yotam, a donde encontramos que el acento es notoriamente agudo, esto es, en la última de las sílabas, y tenemos casos también como Boaz o Ohad, que es nombres claramente con acentos graves. En el caso de las mujeres, Esther, Mijal o Pniná son nombres agudos, mientras que Dina o Noa son nombres graves. En el hebreo moderno se incrementaron los nombres que tenían dos sílabas, pero se incrementaron precisamente con algún sustantivo. Esto es, Shalom, paz, León, Laví en hebreo, que es el león, el Alón, que es el roble, y en el caso de las mujeres tenemos el nombre de Alma, que es una mujer joven, Adás, el mirto, y Reut, que significan amistad. Sin embargo, la gran mayoría de los nombres que son de 2 sílabas, hoy por hoy, se utilizan de manera indistinta entre los dos sexos. Solo algunos nombres que tienen una sola sílaba aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Dan o el de Dvid en el caso de varones, pero para el de mujeres es muy claro, Ruth. El hebreo moderno aumenta algunos nombres monosilábicos como Dor, que significa generación, Rom, altura o altitud, Or, luz, Oz, que es coraje, Din, un nombre muy fuerte porque se refiere a la ley o al juicio, pero también tenemos aquellos que son más suavecitos como Gur, que es cachorro, o el de Tzur, que es una referencia ya sea a la fuerza física de la roca o que es uno de los teofóricos, uno de los nombres de Dios. Shai es un nombre muy popular y se refiere a un regalo. Todos estos son nombres derivados de la Torá y todos ellos, como lo podemos ver, son monosilábicos, una sola sílaba. Aunque no hay un sufijo femenino, muchos de los nombres que son monosilábicos se utilizan hoy para ambos sexos. Encontramos también nombres en la Biblia que son de 3 sílabas y que se utilizan al día de hoy. En el caso de los varones, Efraín, Naftalí o Abraham. Y en el de mujeres, Yehudit, Abishag, Yochebed. La gran mayoría de los nombres masculinos de 3 sílabas están compuestos, como el caso de Netanel, Elhanan,
Uriya. Como se dan cuenta, tienen la tercera sílaba o la primera, dependiendo del orden, son, digamos, indicativos de que provienen de otra voz. En el caso de Netanel es el regalo divino, el Hanan, que es el Dios que es misericordioso, y en el de Uriah, la presencia digamos, el sufijo final Yud, Hei, Ya, es uno de los nombres de Dios. Los nombres compuestos también pueden estar formados de hasta 4 sílabas, que es muy extraño en el hebreo. Tenemos en el caso de los varones, en la Torah encontramos a Yehoshua o Elimelech y también el de Jehonatán. Las mujeres no se quedan atrás. Abigail, Ahinoam y Elisheva. 4 sílabas. Es muy poco común encontrar ese tipo de nombres en el hebreo. De hecho, la gran mayoría de los nombres de varones derivan de sustantivos. La cuenta que hace quien hizo este estudio, que es Malka Muchnik, ella indica que en el caso de los varones, 37 nombres derivan de sustantivos. Y algunos casos a donde ya encontramos que son compuestos son 39 nombres. En el caso de mujeres, siempre encontramos que la nominación es menor y por lo tanto hay 29 sustantivos para mujeres y 16 para nombres compuestos. Los nombres hebreos pueden tener también patrones, digamos, basados en verbos, como en el caso de nombres como Natán, que ya vimos que es él dio, Asaf, que él, al contrario, en vez de dar, él recolectó. Hillel, que es él alabó. Si lo hacemos en un sentido de conjugación en futuro, entonces tenemos el nombre muy popular de Yitzhak, que es él reirá, Yaakov, que es quien él seguirá o estará detrás de, Yosef, él incrementará, Iftach, él abrirá, Yair, él iluminará, y hasta el de Igal, que es él redimirá. Algunos nombres en una manera de conjugación en presente, como el nombre bíblico de Menahem, que es quien consuela, y también el nombre talmúdico de Meir, que es quien ilumina, hasta la fórmula más moderna de el que va a brillar, que es el nombre Koren. Solo algunos nombres femeninos los encontramos en un patrón, vamos a decir, de verbo. En el caso de los nombres bíblicos como Sofía, que es ella observa, o el de en presente, que es el de Ta'ir, ella iluminará, o el de Tahel, que es quien irradiará, ella irradiará. Nombre poco común el de Tahel, pero se sigue encontrando en la sociedad israelí. Por último, dentro de los nombres femeninos, encontramos a Halelí, que es que ella alaba. Es una manera imperativa del vocablo Halel. En adición encontramos, digamos, algunos nombres bajo un patrón de adjetivos, como el de Baruch, que es bendito, Eitan, fuerte, Ivri, el hebreo, Sagi, que es sublime, Adir, que es grandioso, Shalef, tranquilo, Naor, iluminado. Son vocablos bíblicos que se utilizan en el hebreo moderno. El nombre Adin dice la autora que se utilizaba en la Biblia pero que no se utiliza en la actualidad. Y aquí sí conviene hacer un homenaje a uno de los sabios del siglo XX, murió hace no muchos años, que fue Adin Steinsaltz, a quien le debemos una gran colección talmúdica, que tan importante fue que hay un Talmud bajo la versión precisamente del rabino Steinsaltz. Y por adjetivos utilizados en nombres femeninos, solo podemos encontrar el de Tova, que es el de una persona buena. Hasta hace muy poco, y me refiero en términos no solo onomásticos, sino históricos, aparece el nombre Yafa, que es bella, Adina, que es gentil, Ahuva,
que es amada, Aliza, que es alegre, y también el muy dulce nombre de Metucá, dulce precisamente. Todos adjetivos bíblicos que ya no se usan tanto, pero aparecieron en el siglo XX. Como ya lo hemos comentado, hay algunos nombres masculinos que son teofóricos porque traen la partícula el, que es Dios, o Eli, que es mi Dios, dentro de voces como Abiel, mi padre es Dios, Mijael, ¿quién como Dios? Yehiel, larga vida a Dios, Immanuel, Dios con nosotros, Eleazar, Dios ayudó, el Hanán, Dios perdonó, Elimelech, mi Dios es rey, y algunos nombres compuestos de varones dentro del moderno hebreo son también teofóricos. Por ejemplo, el de Bar-El, hijo de Dios, Orel, la luz de Dios, Ronel, el canto hacia Dios o el canto de Dios, Elior, mi Dios es luz, y un nombre que se ha tornado en unisex, que es el de Liel. Yo poseo, yo tengo un Dios. Algunos nombres compuestos en sustantivo contienen el vocablo li, que se refiere de o hacia mí. Liav, yo tengo padre. Liad, que se refiere que, digamos, hacia mí por siempre. Y nombres femeninos, ahí sí abundan. Tenemos el caso de Lishi, que ella es mía. Shaili, que es un regalo para mí. Linoi, que es un ornamento hacia mí, que también se utiliza en varones, al igual que lior, mujer y hombre, que se refiere a que tengo luz. En el caso de nombres particularmente femeninos bajo esta fórmula, tenemos el de Orli, que es ella es luz para mí, Liat, tú eres para mí, referencia de un varón hacia una mujer en general, Liras, yo tengo un secreto, y el nombre unisex, que en español tiene un sentido, pero en hebreo tiene otro, es Lirón, que realmente es Lirón, con esa R un poquito más pronunciada, porque se refiere a que yo tengo un cántico. Otros de los nombres que podemos hablar son aquellos que son una nueva tendencia como unisex y que del nombre Ron, para distinguirlo entre hombre y mujer, le han acompañado digamos, la letra final que en español suena A y que en hebreo sería casi en todos los casos con una terminación en Hey, que es Roná, que deriva de Ron, Alona de Alon, Tzviá de Tzvi, Noya de Noy, Daniela de Daniel o Mijaela de Mijael. Y otras formas derivadas serían el de Gabriela, el de Ariela y el de Rafaela. Los nombres compuestos que terminan en ela, esos sí son muy raros por cuanto a que mucha gente piensa que tienen que ver con una voz divina. Pero el solo hecho de utilizar la ELA, hablo fonéticamente, nos indica entonces que no es el Dios que todos conocemos como Hashem o como Él. Y si decimos Elá, el sentido en el hebreo ya se refiere a una diosa. Y eso habla de un concepto distinto, un concepto ajeno a la costumbre judía. Solo hasta hace unos años encontramos que deriven de nombres de varones para mujeres, siempre y cuando estos vengan de la Biblia, como el caso de Moshit, muy poco común, deriva de Moshe. Y tenemos también nombres que al aumentar digamos, el sufijo it, da una consideración de que son nombres claramente para mujeres, como el de Sarit, Dvorit, Pniminit, Yafit, también inclusive. Y tenemos hasta los de Galit, el de Pazit, que este es muy interesante porque proviene de la voz Paz en hebreo, que es brille, o en su caso, Orit, o Dana o Danit. Y ya para concluir en esta, aunque parece muy difícil categoría, pero es muy amplia en cuanto a su expresión, tenemos nombres que provienen
de inflexiones de sustantivos. Esto es, Zimri es mi cántico, Omri es mi gavilla, Be'eri es mi pozo, Malachi mi ángel. Y en la misma formación encontramos nombres masculinos en el hebreo moderno como Roí, mi pastor, Mori, mi guía o mi maestro, Oshri, que es mi alegría. Algunos nombres femeninos pueden ser analizados también bajo esta fórmula de inflexión como Gali o Gali, que así se pronuncia, que es mi ola, Carni, mi rayo, pero en algunos casos la voz final, la inclusión de la letra I, es normalmente utilizada como un diminutivo y también como, digamos, un nombre afectivo. La fórmula de Ofri, que es mi pequeña gacela, se utiliza tanto para mujer como para hombre. Los nombres de Eli, mi Dios, Gili, mi alegría, Libi, mi corazón, y Roní, mi cántico, fueron utilizados hasta no hace mucho tiempo por ambos sexos, pero ahora son utilizados única y exclusivamente por mujeres. Concluimos con el nombre Carmí, mi viñedo, que fue utilizado también de manera unisex, pero en la actualidad casi no lo encontramos. ¿Qué te parece, Jorge? Pues una gran abundancia de nombres para elegir, así que me imagino que también por eso la natalidad en Israel está disparada, porque tienen muchos nombres para dar Así es. a los descendientes. Muchas gracias por habernos atendido, Alejandro Rubinstein. Hag Sameach, te seguimos dentro de la semana de Hanukkah y esperamos volver a contar contigo cuando puedas. Que tengas unas felices fiestas y también un feliz 2026. Igual para todos, un abrazo. לכל